Shabbat Shalom, familia hermosa. Aquí estamos desde Miami en el Ministerio Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno, compartiendo la primera parashá de este nuevo ciclo, donde espero que todos maduremos cada día más a la estatura de nuestro Mesías Yeshua. La parashat es la parashat Bereshit. Esta está comprendida desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. Tiene una gran riqueza, sin embargo, tenemos que concentrarnos en un mensaje específico y vamos a analizar las primeras 7 palabras que están en el primer versículo de Bereshit, que son en el principio, y así comienza la Torá. Creó Elohim los cielos y la tierra. La Torá tiene diferentes capas o niveles de entendimiento, de profundidad, de revelación, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos ver desde el punto de vista de la ciencia, entender este primer versículo de la siguiente manera. En el tiempo creó Elohim el espacio y la materia. Porque nosotros no podemos colocar nada material si no tenemos un espacio. Y nosotros no podemos tener un espacio sin que previamente exista el tiempo, que es donde el espacio se mueve. Entonces, con esas sencillas 7 palabras, este versículo nos está hablando profundamente de lo que el ser humano ha estado indagando por miles de años y donde la ciencia hoy en día más o menos está empezando a comprender algunos de los secretos de la creación. Sin embargo, no me quiero concentrar en el aspecto científico porque estaríamos aquí analizando este primer versículo y hay mucha tela que cortar, como por ejemplo el número pi dentro del primer versículo, la constante de estructura fina, el Big Bang, todo lo que es la creación de la separación del plasma, la condensación después de la materia, la creación de las galaxias, los planetas, y la vida, el oxígeno y la explosión cámbrica, todo ese tipo de cosas, y no tendríamos tiempo. Más bien quiero concentrarme en la revelación espiritual que trae estos versículos, porque es importante que nosotros podamos comprender el plan de Dios y a través de quién Dios lo ejecuta en estas palabras. El Targum Yerushalayim, con respecto a este versículo, recuérdense que los Targums fueron traducciones del hebreo al arameo porque el pueblo de Israel había perdido la lengua hebrea, por lo menos el populacho, y hablaban arameo en los tiempos de Yeshua y se tradujo la Biblia del hebreo al arameo para que el pueblo pudiera tener acceso a ella. El Targum Yerushalayim traduce este primer versículo de la siguiente manera: con sabiduría creó Elohim los cielos y la tierra, estableciendo una relación muy íntima entre la palabra Reshit y la palabra Hokmak, que es Reshit, es principio o primicia, y la palabra Hokmak, que es sabiduría. ¿Por qué? Porque dice un versículo que el Reshit de la sabiduría es el temor de Dios, y por esto se deduce que el Reshit y la sabiduría son lo mismo. Por lo tanto, también podemos entender que con su palabra creó Elohim los cielos y la tierra. En su palabra hay sabiduría. Con sabiduría creó Elohim los cielos y la tierra. Este versículo que les comenté se encuentra en los Salmos, capítulo 111, versículos 10. Ahora, el propósito de Dios
es que el reino de los cielos se haga visible y evidente en toda su creación. Y este fue el objetivo que Dios tuvo cuando creó el mundo. Para poder lograr este objetivo, la creación tiene que ser capaz de escuchar su voz, internalizarla, y esa voz dentro del ser humano produce la transformación para que el ser humano pueda coronar al rey y para que este rey pueda gobernar no como un dictador, sino sino que nosotros voluntariamente, por amor y agradecimiento a ese rey, lo obedezcamos. En el Talmud, que es la tradición oral judía, en el tratado Megilá 21b, dice con respecto a la creación, todo esto es una introducción de lo que vamos a ver. El relato de la creación al principio del Génesis solo contiene 9 veces la palabra Vayomer Elohim, y dijo Dios. Ahorita estuvimos leyendo los primeros versículos de Bereshit, de Génesis, y vimos 9 veces la expresión Vayomer Elohim, y dijo Dios. Sea la luz, fue la luz. Y dijo Dios, haya una expansión y se cree en los cielos. Y así cada día y cada elemento de la creación que Él organizó y llenó fue producto de la acción de la instrucción que Él dio y dijo Dios. Entonces dice, pero el primer versículo de la Torá también debe considerarse como una palabra o una sentencia de Elohim, pues un versículo de Tehilim, de los Tehilim, de los Salmos, dice, Salmo 33, 6, por la palabra de Hashem fueron hechos los cielos y por el aliento de su boca todo su ejército. Como diciendo, por la palabra Dios creó, Elohim creó los cielos y la tierra. En el tratado Avot dice que el mundo fue creado con 10 expresiones y que la primera de estas expresiones es la palabra Bereshit. Bereshit es la primera palabra de toda la Biblia, de toda la Torá. Y dice que a diferencia de las demás expresiones que fueron, digamos que públicas, esta expresión Bereshit es una expresión oculta, en la que nada es dicho, en contraste con las 9 siguientes expresiones reveladas, cada una de las cuales es introducida con la frase Vayomer Elohim, y dijo Dios. Después vemos, dentro del pensamiento judío, de la mentalidad hebrea, en Likutei Halajot, que dice, como un todo, esas 10 expresiones corresponden a los 10 mandamientos, indicando que el poder de la creación se encuentra en la Torá. Las 9 expresiones reveladas corresponden a la Torá revelada, con sus ordenanzas, recompensas y castigos. La Torá revelada representa el ámbito de la justicia, que es una manifestación de la bondad de Dios en el hecho de que nos muestra el sendero que Él desea que sigamos. Cuando Dios nos da las instrucciones que nos dice qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, esa es una bendición que nos está dando, porque nos está indicando cuál es el perfil que todo ser humano debe tener. Luego continúa diciendo, la expresión oculta, Bereshit, corresponde a la Torá oculta, que contiene los misterios de la creación. Esa Torá oculta incluye elementos para un nivel oculto de bondad. Entonces ya aquí no estamos hablando de justicia, estamos hablando de bondad, pero esa bondad está oculta, conocido como el tesoro de los dones inmerecidos, que Dios creó para retrasar la aplicación de la justicia y darle a la persona la posibilidad de arrepentirse, porque si Dios hubiese ejecutado su justicia cuando Adán pecó, no existiéramos nosotros ni la creación. Por eso el Señor es lento para la ira, lento para el juicio final. Él está retrasando todo eso para darnos oportunidad a todos que nos
arrepintamos. Y llegamos aquí al título que le hemos dado a este estudio, a este shiur, la Torá oculta, Bereshit. Bereshit. En la palabra Bereshit está el tesoro de los dones inmerecidos, es decir, de la gracia. Y comenzamos y vamos a establecer algo que es importante. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10, dice: acuérdense de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que declaro la posteridad, o sea, los últimos tiempos, todo. ¿Desde dónde? Desde el Reshit, que es la primera palabra de la Torá, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Por lo tanto, el propósito último de Dios está contenido en el Reshit, en el principio. Una persona muy apreciada por nosotros me pidió para hacer un estudio bíblico, como una especie de discipulado que no lo hemos comenzado todavía, pero me dijo que a ella le gustaría hablar sobre el libro de Apocalipsis, Revelaciones, estudiar ese libro. Pero yo le recomendé que si nosotros queremos ver el propósito último de Dios, que debíamos empezar por el Génesis, por el principio, por el Reshit. Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Comenzamos. Bereshit ha sido traducido al español como en el principio. Dentro de esta palabra está la letra B, que significa en, por y para, y luego la palabra Reshit, que significa primicia, entre otras acepciones. Por lo tanto, también podríamos decir o traducir esa palabra como en, por y para la primicia. En este estudio vamos a analizar las primeras 7 palabras de la Torá, que son el versículo 1. Estas son, ahí las ordené, en el principio, Bereshit, creó Bará, Dios, Elohim. Después está una palabra que no es traducida en ninguna Biblia en el español, que es et, que es la Aleph y la Taf. No la traduce ninguna Biblia. Después está la palabra los cielos. Después vuelve a estar la palabra Alestaf con la preposición y. Entonces sería y Alestaf, pero Alestaf no lo traducen. Y luego dice la tierra. Por lo tanto, es en el principio creó Dios Alestaf los cielos y Alestaf la tierra. Y como sabemos que también esto significa en y por la primicia, podríamos leerlo de la siguiente manera: en y por y para la primicia creó Dios Alestaf los cielos y Alestaf la tierra. Vamos a ver la primera palabra. Vamos a ver letra por letra cómo se escribe. Ahí la tienen. La letra Bet, la Resh, la Aleph, la Shin, la Yod y la Taf, ¿no? Y vamos a empezar a hacer algunas conexiones. Y para eso vamos a permitirnos leer la historia que todos conocemos del pacto de Dios con Abraham, que se encuentra en Bereshit, capítulo 15, desde el versículo 1 al 18, para que ustedes comprendan y se les revele esto tan maravilloso. Dice: después de estas cosas, vino la palabra de Hashem a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuándo ocurrió esto? Después que Abraham luchó con los reyes que habían
llevado cautivo a su sobrino Lot. Y respondió Abraham: Señor Hashem, ¿qué me has de dar, siendo así que yo ando solo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: He aquí, no me has dado simiente. Él era viejo, Sara era vieja, no podían tener hijos. Y he aquí, el hijo de mi casa me hereda. Y luego la palabra de Hashem vino a él diciendo: no te heredará o sea, Eliezer el Damaseno, no va a ser tu heredero, sino el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Y le sacó fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Hashem y se lo contó por justicia. En este momento la salvación llega a la vida de Abraham, que ya había creído en el Señor, se había ido de su tierra y de su parentela, pero en este momento esa confianza y esa fe que mostró Abraham en las promesas de Hashem, Dios se lo contó por justicia y fue declarado inocente, fue salvo. Y le dijo: yo soy Hashem, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Hashem, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo: apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Entonces el Señor se dispone a hacer un pacto con Abraham, pero ningún pacto se puede hacer si no hay un derramamiento de sangre, si no hay un sacrificio, si no hay un cuerpo de sacrificio. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y las ojeaba Abraham. Y fue poniéndose el sol, cayó sueño sobre Abraham, y he aquí que un temor, una oscuridad grande cayó sobre él, como la de Egipto, como la de la oscuridad que había antes de que la luz fuese hecha visible en el primer día de la creación. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y les servirán y serán afligidos 400 años, profetizándole el Señor a Abraham lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Mas también a la gente a quien servirán juzgo yo, y después de esto saldrán con grande riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y este pacto de Dios con Abraham es muy importante, porque cada vez que Dios iba o que Israel hacía cosas que ponían en peligro la supervivencia del pueblo, cuando Moshe oraba, le hacía recordar el pacto que Hashem había hecho con los padres, con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces es importante que tengamos la revelación de este pacto. Continúa la historia diciendo: y sucedió que puesto el sol y hubo una oscuridad, y aquí un horno de humo, una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Aquel día hizo Hashem pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vamos a conectar este pacto de Dios con Abraham con el pacto hecho en Yeshua HaMashiach. Lucas 22, 19 al 20 dice: y habiendo tomado pan en la noche de Pesaj, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado,
diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tiene que haber un derramamiento de sangre que es derramada por vosotros. Entonces, ¿por qué es un pacto de fuego? ¿Por qué se compara con el pacto de fuego de Abraham? Porque el fuego es el sacrificio olá, el holocausto del todo quemado, es decir, es una entrega total. Yeshua dice, entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, después de haber sido crucificado, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Una entrega del todo quemada por completo. Veamos cómo se escribe la palabra pacto. Ahí tenemos las 4 letras, la letra Bet, la Resh, la Yod y la Taf. La letra Bet significa la casa, la Resh, la cabeza, la Yod, la diestra de Dios, y la Taf, el pacto. ¿Sí? El pacto es la casa de la cabeza, la diestra del pacto. Así se escribe y suena Brit. Y la palabra fuego se escribe así, la Aleph y la Shin. La Aleph representa a Dios y la Shin es la destrucción. Por lo tanto, la palabra fuego espiritualmente quiere decir que Dios representa a Dios, que es fuego consumidor. Como lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí tenemos, vamos a terminar de hacer la conexión con la primera palabra de la Torah, Bereshit. Tenemos la palabra pacto. Recuérdense que las víctimas de sacrificio fueron partidas por la mitad, así como Yeshua fue muerto. Y cuando lo partimos por la mitad, vemos que corresponde perfectamente a la palabra Bereshit. Y las 2 letras que están en el medio, ¿cuáles son? La Aleph y la Shin, que representan el fuego. Por lo tanto, en la primera palabra de la Torá está representado el pacto que Dios hizo con nuestros padres, con Abraham, ratificado con Isaac y con Jacob, y está representado el pacto, el nuevo pacto en Yeshua HaMashiach, que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, el pacto de fuego que hizo Hashem al vestirse de un cuerpo semejante al nuestro y entregarse en sacrificio para satisfacer su justicia y otorgarnos misericordia a todo aquel que crea y confíe en Yeshua como nuestro Redentor. Entonces vemos en la primera palabra de la Torá cómo está revelado de manera oculta la bondad de Dios, esos dones inmerecidos que Dios ha preparado para que la humanidad no perezca. Vamos a hacer una segunda conexión de esta primera palabra Bereshit con una historia extremadamente importante y totalmente mesiánica, que es la atadura de Isaac. Y en Bereshit 22, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Hashem le dio voces del cielo y dijo a Abraham, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal de espinos por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Hashem proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Hashem será provisto el cordero de Pesaj que nos libera, será provisto el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto que sucedió es una profecía de lo que Yeshua, nuestro Mashiach, iba a hacer, como dice en Mateo 27, del 27 al 29. Entonces, los soldados del presidente del pretorio llevaron a Yeshua al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla.
y desnudándole, le echaron encima un manto de grana, como una capa de rey, ¿no? Y pusieron sobre su cabeza una corona de ¿qué? Tejida de espinas. Así como el carnero de Isaac estaba con espinas en su cabeza, en sus chofares, Yeshua fue coronado con una corona de espinas y le dieron una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y fue coronado con una corona de espinas. Y luego dice: y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza, le herían la cabeza. Y después que lo hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. La palabra espinos se dice chit. Se escribe con la chin, la yod y la taf. La palabra cabeza se dice rosh. Se escribe con la resh, con la alef y con la chin. Ahora vamos a ver qué conexión tiene la historia de el carnero que sustituyó a Isaac, la historia del Mesías, que es el sustituto de cada uno de nosotros para que no tengamos condenación eterna, y la primera palabra de la Torá, la palabra Bereshit. Ahí tenemos la palabra Bereshit. Vean muy bien. Las tres primeras letras significan el Hijo de Dios. ¿Por qué significan el Hijo de Dios? Porque las dos primeras letras son la Bet y la Resh, que significan, que se dice Bar en arameo, que significa hijo. La tercera letra es la Aleph, que representa a Elohim, a Dios. Por lo tanto, las tres primeras letras se lee perfectamente el Hijo de Dios. Luego tenemos la palabra cabeza, que son la segunda, tercera y cuarta letra, que es Rosh, como habíamos visto anteriormente. Y por último tenemos la palabra espino, que son las últimas tres letras, la Shin, la Yod y la Taf, que es Chit, espinos. En la primera palabra de la Torá está contenido el plan de Dios, que el Hijo de Dios iba a ser coronado con espinos en su cabeza. Ese es el plan de Dios. Y en el Hijo de Dios, coronado de espinos en su cabeza, creó Dios los cielos y la tierra. Y es la garantía de nuestra salvación. Vamos a hacer una tercera conexión con la primera palabra de la Torá, Bereshit, y el plan de Dios para todos nosotros. Y vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios dio a su Hijo como un regalo. Es el cuerpo que nos acerca. La palabra regalo en hebreo se escribe con la chin y con la yod y se dice chi. Esa es la palabra regalo. Que ya habíamos hablado, es el cuerpo del pacto, ¿no? Ahora vamos a conectarnos con la primera palabra de la Torá, Bereshit. Y ahí vemos las tres primeras letras representan Bar, el Hijo, Aleph, de Dios, el Hijo de Dios. Después tenemos la cuarta y quinta letra de Bereshit, que es Chi, que es regalo. Y la última letra es el pacto. Por lo tanto, el Hijo de Dios, Yeshua,
es el regalo de amor. Es el regalo de amor que Dios nos ha dado como señal del pacto, conectado con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Eterno. Ahora fíjense, la palabra Reshit significa, según el diccionario Strong, el número 7225, identificado con ese número, significa principio, primicia, principio, cabeza, primero en tiempo, orden y rango, ¿no? Ahí tenemos la primera palabra, la primera letra, la letra Bet, que significa la preposición en, por y para. Y la palabra Reshit, que como les dije, significa primicia, cabeza, principio, primero. Y como leímos en Isaías, en el Reshit está contenido el propósito de la creación y el tesoro oculto de las bondades inmerecidas de Dios. Vamos a analizar el primer significado de Reshit como primicia. Y lo vamos a contrastar con lo que dice el Brit Hadashah. En la carta de Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15:20, ¿qué dice? Mas ahora Cristo, Mashiach, ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Yeshua es el Reshit, la primicia. Y con este entendimiento podemos traducir el primer versículo de la Torá de la siguiente manera. En la primicia, en el Reshit, es en Yeshua resucitado, creó Elohim los cielos y la tierra. En Yeshua, coronado con una corona de espinas, golpeado, escupido y crucificado, creó Elohim los cielos y la tierra. Pero en Yeshua resucitado también creó Elohim los cielos y la tierra. Vamos ahora a hacer la conexión con el otro significado de la palabra Reshit, que es principio. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2? En el principio, en el Reshit, que en griego se dice arjí, que significa en griego el origen común de todas las cosas, en el Reshit, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este existe en el Reshit, en el principio, en Dios. Y resalté la palabra con, que es el que viene del griego pros, porque pros significa hacia, con, e indica una extensión hacia una meta, con interacción implícita o reciprocidad. Entonces, el Reshit, que es el principio, es una extensión de Dios mismo. Es su palabra en acción. Es el Reshit. Por eso sabemos que con su palabra creó Dios los cielos y la tierra. El Reshit es la palabra de Dios, es la extensión de Dios mismo, es el principio. Vamos entonces al otro significado de la palabra Reshit, que es cabeza. Cabeza. ¿Qué dice la carta de Pablo a los Efesios capítulo 5, versículos 23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach, Cristo, es cabeza de la iglesia de Israel, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Vemos entonces cómo está conectada la primera palabra de la Torá con la función de Yeshua HaMashiach como cabeza de la iglesia. Y por último tenemos el significado de Reshit como primero, primogénito, primero. Y vemos en Apocalipsis 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida,
dice esto. ¿Y quién estuvo muerto y volvió a la vida? Yeshua HaMashiach. Él es el primero. Y no solamente el primero, sino también el último. Y como si fuera poco, encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, la combinación de todos los significados de la palabra Reshit, que dice, versículo 18, Él es también la cabeza, hablando de Yeshua, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito, es el primero en todo, ¿no? De entre los muertos, las primicias de la resurrección, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque Él es el primero. Y entonces, en este versículo del Nuevo Testamento aparece todas las descripciones de la palabra Reshit. También sabemos que la letra Bet de Bereshit significa en, por y para. Y en Romanos 11:36, hablando de Yeshua, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y en Colosenses 1:16 y 17 dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Por eso se nos revela en Bereshit que en Él, por Él y para Él, ¿quién es Él? Yeshua resucitado, Yeshua crucificado, creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios. Vamos ahora a analizar la segunda palabra de Génesis 1:1, que es la palabra creó, la palabra bará. En el principio creó. La palabra bará se escribe con 3 letras, la bet, la resh y la alef. Ahí se las muestro. Significa la casa, que es la bet, de la cabeza, que es la resh, de Dios, que es la alef. Y también significa las 2 primeras letras, bar, que es hijo en arameo, y Elohim, que es la alef, es decir, el hijo de Dios. ¿Y qué nos dice? Y fíjense que esta palabra crear es crear de la nada. Solo se utiliza en la Torá cuando hace referencia a una creación de la nada, y el único que puede crear de la nada es Hashem mismo, Elohim, Dios mismo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 12, ¿qué dice? Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, porque Yeshua vino, pero su rostro estaba oculto. Por eso lo crucificaron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La palabra bará significa hijo de Dios, crear de la nada. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, Él hace de nosotros una nueva creación y nos convierte en sus hijos. Colosenses 1, 15, 16, que ya lo habíamos leído, dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando del Mashiach Yeshua, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, está hablando de Yeshua. Y está diciendo que Él creó todas las cosas, visibles e invisibles. Es decir, Yeshua es el Hijo de Dios, pero es Dios.
es una expresión de Dios, porque es su palabra en acción la que crea todo de la nada. Es Dios mismo. Y ahora vamos a pasar, después de analizar la segunda palabra del versículo 1, con la tercera palabra, que es la palabra Elohim, Dios. En el principio creó Dios, Elohim. Pero las tres primeras letras, Eloha, es Dios en singular. Y la terminación de las dos últimas letras, Yod y Mem, que es Im, le da un sentido de pluralidad a Dios, que es uno solo. Podríamos hablar entonces de un misterio, el misterio de la pluralidad de Dios. Pero no es que Dios sea más de uno, porque Dios es uno. ¿Qué significa entonces? Estamos hablando de que en su atributo de justicia, Dios como gobernante es el que da la Torá y Él es el juez del universo. Se usa exclusivamente aquí en la narrativa de la creación bajo esta interpretación porque la Torá indica que la justicia es el estado ideal para el mundo, señalando que el hombre debe ser tratado exactamente como él lo merece. Como dice el Señor da a cada quien según su obra, de acuerdo a sus necesidades. Pero debido a que el hombre no tiene la capacidad de sobrevivir con tal juicio, con tal escrutinio, entonces Dios le añadió el atributo de la misericordia a la historia de la creación, para que el juicio sea templado con misericordia. Por eso es que la primera palabra de la Torá, Bereshit, habla de el Mesías crucificado y resucitado, es decir, la misericordia de Dios en acción, para que entonces todo estuviese sujetado a esa misericordia y no al juicio del cual nos podríamos sobrevivir. Entonces, Elohim es justo y misericordioso. Y esa es la pluralidad de Elohim. Es la pluralidad de sus atributos. Elohim, que es Dios, aunque la palabra Eloha significa Dios, el plural Elohim significa dioses. Esto no quiere decir que quienes tomaron parte en la creación fueron varios dioses, como algunos pudieran interpretar. El nombre Elohim denota que el Dios, el único creador, actúa según sus atributos de justicia y misericordia. ¿Y qué dice la carta de Jacobo, capítulo 2, versículo 13? Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y ahí está hablando de las dos características de Dios: la misericordia y la justicia. En Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7, y aquí finalizamos con el análisis de la pluralidad de Dios. Vamos ahora a hacer otra conexión con la palabra Elohim. Vemos en Isaías 53, del 6 al 7, versículos mesiánicos totalmente, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y nos apartamos cada cual por su camino. Pero Hashem hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció, no abrió él su boca. Y luego conectamos esta profecía con lo que sucedió en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, del 11 al 13.
Cuando llevaron a Yeshua delante del gobernador para crucificarlo, dice así, y éste le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo, tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, enmudeció. Nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Yeshua no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. La palabra enmudecer se pronuncia elam en hebreo. Se escribe con la alef, la lamet y la men. Y vamos a ver otra palabra que aparece una sola vez en la Torá, que es en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces miré y he aquí una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro en rollo. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y lamento, o ay. La palabra lamento que está resaltada ahí es la palabra ji en hebreo, que significa lamento, o un ay, como los ay de Apocalipsis. Y vamos a conectar esto de Ezequiel con lo de la profecía de Isaías, la palabra enmudecer con la palabra lamento y la tercera palabra de Génesis 1.1, Elohim. Fíjense que las dos primeras letras con la última letra conforman la palabra elam, que es enmudecer. Y la palabra, las letras tercera y cuarta forman la palabra lamento, ji. En el título de Dios, Elohim, está revelado la obra que solo Él podía ejecutar como Redentor de Israel, donde Él se autoanuló, despojándose de toda su investidura, enmudeció y se lamentó porque lo crucificaron, lo denigraron, lo humillaron. Y esto habla del amor de Dios que va más allá de todo entendimiento, todo oculto, codificado en la palabra Elohim. Ahora vamos a ir a la cuarta palabra, que también es la sexta palabra, que no se traduce en las versiones que ustedes tienen en español, que es Aleph Taf, que se pronuncia Et en hebreo, que es la primera y la última letra del alfabeto hebreo. ¿Y qué dice? La primera letra representa a Dios y la segunda letra, la última letra, que es la Taf, representa pacto, el Dios de pacto, que es el primero y es el último, el principio, el fin. ¿Qué dice Isaías 48, 12 al 13? Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy, hablando Hashem, yo soy el primero y también soy el último, la Aleph y la Taf. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. Isaías 44, 6 dice, así dice Hashem, el rey de Israel y su redentor, su salvador, su Mesías, podríamos decir, Hashem de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Esto lo conectamos con el Nuevo Testamento, el Bihashá, libro de Apocalipsis, versículos 17 y 18 del capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, el Aleph y la Taf, el Alfa y la Omega en el alfabeto griego. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
En el capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Yeshua HaMashiach, que va a volver a reinar, el Todopoderoso. Entonces vemos claramente que las letras Aleph y Taf representan a Dios en su función de juez y a Dios en su función de redentor de misericordia. Son la primera y la última letra del alefato, y dice el rabino Akiva, que vivió en el primer siglo, que este versículo pudo haber sido escrito sin esta Aleph y la Taf, como la cuarta y la sexta palabra. Simplemente pudo haber sido escrito en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, como está traducida. Pero cuando se le agrega la Aleph y la Taf es porque Dios nos está dando un mensaje detrás, oculto, secreto, revelador. La letra Taf en la antigüedad, miren cómo se escribía, como una cruz. Y después fue, digamos que evolucionando hasta el hebreo moderno como lo conocemos actualmente. Por lo tanto, si analizamos esas dos letras, la letra Aleph representa a Dios y la letra Taf representa al pacto, y si vemos cómo se escribía en la antigüedad, es como una cruz. La quinta palabra de la Torá es los cielos. Si unimos al Estaf los cielos, la cuarta y quinta palabra, en el principio creó Dios, al Estaf los cielos, ¿qué nos está diciendo? Que Dios se revela desde los cielos como el Dios de pacto, el que escribe la Torá, el que nos da sus leyes, el que ejecuta el juicio, el que es fuego consumidor. Y después la palabra sexta, que ya les dije que era y al Estaf, se une con la séptima palabra, que es la tierra. Y al Estaf, la tierra. Veamos cómo se escribe y al Estaf. La letra Vav, que representa en el paleohebreo un clavo que nos conecta. ¿Y qué fue lo que se conectó con ese clavo? La Aleph, que es Dios, al pacto, que es el madero, la cruz, donde Dios mismo en forma de hombre fue clavado, crucificado. Y al Estaf representa al Mesías en la cruz, Dios mismo autoanulándose. Y la palabra la tierra representa que Él tomó un cuerpo semejante al nuestro, semejante al nuestro. El pan que vino del cielo. Vemos claramente ahí, y nos lo confirma la carta a los Filipenses de Pablo, capítulo 2, versículo 6. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Mashiach Yeshua, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo tanto, Dios, el Dios del pacto, entregó su propio cuerpo en sacrificio para que fuésemos acercados a Él. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el Eterno por su amor. Por lo tanto, en Yeshua HaMashiach resucitado, creó Elohim al Estaf los cielos y al Estaf la tierra. Amén, amén y amén. Shabbat Shalom.